Hola jóvenes, muy buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la clase de convertidores. Antes de comenzar, nada más comentarles sobre sus exámenes. La mayoría, pues, estuvo buenas calificaciones. No sé si se vieron las calificaciones subidas. Veo que nadie me comentó nada, entonces no creo que haya habido objeción en alguna de las calificaciones. No sé si con ustedes hubo algún problema en que no estuvieran en las listas o algo así. Bueno, los que están ahorita. No, Inge, nada. No, no, profe, de mi parte todo bien. No, ninguna duda tampoco. Ok, bueno, comento esto porque hubo algunos problemitas con los de escolarizado, dado que con ellos sí hubo problemas en la hora de inscripciones. De hecho, en Sabatino, creo que no me acuerdo en qué grupo, pero no es con ustedes. Tuve ese problema que varios compañeros de ustedes no estaban en las listas que me mandaron. En ese caso, bueno, como ustedes no pasaron eso, pues no problema, pero con ellos sí, porque, bueno, esa unidad pues no aparece. Aún así, la calificación que obtuvieron se les guarda. Pero bueno, si no hubo ningún problema, pues, bueno, ya subieron sus calificaciones, sigan así, no desanimen y vamos a continuar. El último tema que vimos con ustedes fue el rectificador de onda completa, que fue hasta donde fue el examen. Sí. Sí. Muy bien, vamos a continuar con los rectificadores, pero ahora vamos a agregarle un nuevo elemento. Habíamos visto todos los rectificadores que hemos visto hasta el momento, solamente tenían como carga una resistencia. Pero ¿qué pasa si yo agrego un nuevo elemento? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agrego a un circuito cualquiera un elemento capacitivo o un elemento inductivo? ¿Qué efectos tiene más en circuitos de corriente alterna? ¿Alguien se acuerda de sus clases de potencia? ¿Qué efectos existen cuando colocamos una bobina o un capacitor en un circuito? Disminuye la diferencia de potencial. Existen afectaciones, sí, de potencial, pero mi pregunta va más para enfocado a circuitos de corriente alterna. Por ejemplo, lo que tú dices que en circuitos de DC, pues se afecta porque el capacitor, digamos, se va a llenar. Recordemos que funciona como un tanque de agua. Pero si recuerdan sus clases de circuitos, un capacitor y una bobina van a interactuar como un circuito abierto o un circuito cerrado cuando se llena completamente en corriente directa. Pero en corriente alterna, no se les tocó ver lo que hacía sus desfases a través de las ondas. Es decir, ¿a qué me refiero con un desfase? Yo tengo mi onda senoidal, ¿no? Aquí tengo mi 0, aquí 10 y aquí va. Yo puedo hacer un desfase de esta onda. Aquí me refiero con desfase, que aquí en vez de empezar la onda en ese punto, capaz de empezar 90 grados más adelante. Es decir, la mitad de aquí. Y la onda empieza a hacer esto. ¿Es la misma onda? Sí, tiene el mismo valor. Sí, aquí, bueno, se ve un poquito diferente, pero supongamos que es la misma. Pero ¿qué es lo que pasó? Se recorrió 90 grados. Los efectos de los capacitores e inductores sobre un circuito cualquiera hacen esto. Desfasan nuestros circuitos. Esa es la razón de que para, por ejemplo, bloquear los principios de la radio o hacer transmisiones de radio,
Lo que se utilizaba al principio era algo llamado circuito tanque. No sé si han escuchado ese concepto. ¿De los desfases? ¿De desfase o circuito tanque? Ok. ¿No han escuchado ese concepto antes? No. Desfase, me No, no imagino. recuerdo. ¿Andé? ¿Desfases? Y desfase sí tiene que haberlo visto, por lo menos algo muy vago, pero sí. Circuito tanque, eso es aparte de la clase, nada más es como cultura general. Es un circuito que está compuesto por una bobina y un capacitor, de esta forma. Tú puedes enviar una señal de radio solamente utilizando esos dos elementos. Aquí envías un mensaje. La forma de onda que vas a tener va a ser algo así. Como si fuera un pez. Y el mensaje que tú vas a estar enviando se va a quedar aquí. ¿Qué es lo que haces aquí con este circuito? Vas a sobreponer una onda sobre otra onda. Aquí dentro va a haber un mensaje que va a ser igual a una onda. Pero va a quedar encapsulado aquí. Sus límites van a ser otra frecuencia. Y eso se logra a través de los dos circuitos. Entonces, los circuitos que contengan resistencias, bobinas o capacitores y que sean de corriente alterna van a tener esas afectaciones en sus ángulos de fase. Por lo tanto, lo que yo espero en mi circuito que tengo ahí es un desfase a la salida. Recuerden, simplemente ese es un circuito de media onda. ¿Qué es lo que va a pasar ahora si yo coloco la bobina? ¿Qué efectos va a tener? Recuerden que aquí voy a tener una entrada que va a ser BS, va a ser igual al voltaje máximo por el seno, voy a poner aquí BS, aquí lo que es BS igual a voltaje máximo por el seno de omega t. Tengo aquí una bobina, tengo aquí el diodo y tengo aquí una resistencia. Tanto en la resistencia como en la bobina voy a tener voltajes diferentes, no voy a tener lo mismo. Ahora, ¿qué salida voy a tener con este nuevo circuito? Mi entrada va a ser la misma. Tengo mi onda senoidal. Esa es la frecuencia o la onda senoidal que me va a dar CFE. Recuerden que eso es un transformador que yo conecto directamente a mi toma de corriente. Voy a tener 120 volts en voltaje RMS con una frecuencia de 60 Hz. Pero, ¿qué efectos voy a tener yo a la salida? La salida, si ustedes recuerdan, en un rectificador de media onda, solamente iba a conducir. ¿Cuándo? ¿Y se acuerdan? ¿En qué momento se conduce la corriente en un rectificador de media onda? ¿Cómo, profe, se puede repetir? ¿Cuál es la salida de voltaje en un rectificador de media onda? Lo primero que vimos. Pues, Inge, ¿Sí? bueno, con respecto a eso, en sí se elimina ya sea la parte positiva o negativa, ¿no? Exacto. Y solamente queda una cresta, ya Sí. sea la positiva o la negativa. Más que la positiva y la negativa, eso va a depender mucho de en cómo esté el diodo. Por lo Ajá, regular, en esa forma que está el diodo, te va a dar la pura positiva. sí, Si sí, va a tuviera permitir el paso en cierto sentido solamente. sí,
Pero no tiene un sentido. Entonces, Ok. ya sabemos, bueno, si recordamos, va a pasar solamente la parte positiva, en este caso. Pero el efecto que me va a dar la bobina va a ser el siguiente. ¿Qué es lo que sucedió? La onda de conducción no va a desaparecer cuando el valor de entrada de voltaje Bs sea 0. Va a seguir teniendo un poco de voltaje incluso después del momento de la conducción. ¿A qué se debe esto? Todo esto de aquí, Eso es por el capacitor, ¿no? Se bueno, puede la decir que bobina, está bueno, la bobina sí, está se puede decir lleno, así con energía. exacto, es lo que pasa. Al igual, si recordamos que el capacitor es un dispositivo que te almacena voltaje, en el caso de la bobina, es un dispositivo que va a almacenar corriente. Efectivamente, como mencionas, este elemento se va a llenar de una corriente, va a estar hace un rato, hasta que decaiga. Como comentas, ese es el efecto que hace esta bobina, por la tal razón en lo cual lo comentaba al principio de la clase. Tanto el capacitor como la bobina lo que van a provocar es un desfase. Ahora, este voltaje de aquí no es el mismo que este. De hecho, este voltaje va a ser el voltaje en la resistencia. Toda esta línea. Y todo el espacio que hay aquí, debajo de esta curva, pero menos este voltaje resistivo, va a ser el voltaje de la bobina. Entonces, como comentas, después de este punto, ¿quién va a estar alimentando la bobina? Bueno, ¿quién va a estar alimentando la resistencia? La bobina. Aunque aquí ya no exista un voltaje de conducción. Ahora, si recordamos la parte de fasores, vamos a ver si lo vieron de esta forma, al llegar a ese punto son 180 grados. ¿Cómo representamos 180 grados? Con fasores, con radianes, con pi. Lo que nos interesa conocer en ese tipo de circuitos es cuánto se desfasó el voltaje en la resistencia. A todo esto de acá le vamos a llamar ángulo de desfase y lo representamos con phi. Entonces, el periodo de conducción del diodo se prolongará saliendo de 180 grados hasta que la corriente sea cero, cuando tengamos que omega t va a ser igual a pi más ese ángulo de desfase. Hasta ese punto, la corriente va a ser cero. Ahora, yo quiero obtener, Profe, ¿sí? no le entendí cómo se refiere al ángulo de desfase cuando la corriente sea cero. Sí. Demos esta parte. No, Recordemos sí. en el circuito anterior, bueno, el primer circuito que vimos de media onda, solamente conducía de aquí a acá. Solo que nos dejaba pasar esa cresta. En este ejercicio, bueno, en esta ocasión, gracias a la bobina, ese se sale de esa parte y todavía tiene un poquito más de conducción. Hasta este punto son 180 grados. En algunos autores, 180 grados lo representa con el número pi. Ahora, si nos damos cuenta, hasta este punto, aquí,
es cuando va a dejar de conducir. ¿Qué es lo que nos interesa? A la hora de hacer los cálculos, si se acuerdan en las clases anteriores, nada más teníamos un cierto límite de conducción. Sabes que conducía desde 0 hasta pi. En esta ocasión hay que saber desde 0 hasta que sea 0 este valor del voltaje resistivo. Hasta este punto aquí, este voltaje de la resistencia se vuelve 0. Aquí empieza con 0, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y aquí cae a 0. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es sumar ese voltaje que va a ser, bueno, ese ángulo que son los 180 grados, y le vamos a sumar el ángulo que todavía hay de más de conducción de la resistencia. Entonces el omega t de conducción va a ser esos 180 grados que ya teníamos de por sí, más otro ángulo phi, que ese ángulo phi va a depender de los factores del tamaño que tengamos en la bobina y la resistencia. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, Inge. Sí, gracias. Sí, nada más es aumentar este ángulo de desfase. Ajá, por medio de la bobina. Sí, digo que es lo que, la bobina es lo que está haciendo, provocando este efecto. Ahora, ¿qué Ok. pasa si yo agrego, bueno, yo quiero conocer los voltajes tanto en CD como en RMS? Ahora vamos a buscar nada más el CD. Si yo quiero conocer el voltaje, el CD de este circuito, voy a tener que es el voltaje máximo sobre 2pi por la integral de 0 a pi más phi. Aquí es donde agrego este nuevo ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo quiero saber el área bajo la curva. Recuerden lo que es integral, el área bajo la curva de toda esta parte. Entonces son los 180 grados más todavía este angulito de más. ¿De qué? Del seno de omega t diferencial de omega t. Si yo realizo los cálculos pertinentes, voy a tener que el voltaje máximo de 2pi menos el coseno de omega t con límites de 0 a pi más el ángulo. Si yo resuelvo esto, el voltaje CD de un rectificador de media onda con una carga inductiva va a ser el voltaje máximo sobre 2pi por 1 menos el coseno de pi más phi. Entonces quiero conocer el voltaje promedio de un circuito con una resistencia inductiva. Simplemente tengo que aplicar directamente fórmulas. ¿Lo que necesito conocer? Bueno, el voltaje máximo y el ángulo de desfase. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge. No. Profe, si puedo dejar entrar a un compañero. Ah, sí, perdón. Es que como estoy, no estoy viendo directamente en mi pantalla de computadora, entonces no veo bien quién está entrando y quién no. Perdón. Una disculpa si ya tiene rato esperando. Ahora recuerden que esta clase está siendo grabada y posteriormente se subirá para que la puedan checar en cualquier momento.
Muy bien. Ahora vimos el efecto que sucede cuando colocamos una carga inductiva. ¿Qué pasa si ahora yo cambio esa carga inductiva por una batería? Es decir, en vez de tener esa configuración, tenemos esto. Tengo aquí una batería conectada en esa configuración. A primera vista, ¿qué creen qué efectos podemos tener al colocar esto? Bien, ¿qué efectos tendremos ahí? ¿Qué se imaginan que pasa? Sigue siendo un rectificador de media onda, pero ahora que se agregó nada más una nueva fuente de energía. Si recordamos cómo funciona el diodo, ¿cuándo conduce un diodo? ¿Quién me puede decir? Cuando está polarizado, ¿no? Se puede decir. Bueno, cuando tiene la misma polaridad. Ah, sí, bueno, sí, pero recuerden que el diodo se polariza de dos formas, de forma directa y de forma inversa. ¿En qué momento yo puedo decir que este diodo está polarizado de forma directa? Cuando de este lado tengo el voltaje positivo y de este lado tenemos el voltaje negativo. Recordamos qué pasa aquí, cuáles son los efectos de los elementos P y N, pero ya sabemos que de esa forma conduce. Si tenemos esa parte, y tomando en cuenta que aquí tengo una batería, la batería por sí misma nos va a proporcionar un voltaje. Entonces, ¿qué efectos tenemos? Aquí llega el voltaje BS, que va a ser la entrada de mi onda senoidal, y aquí tengo un voltaje permanente que va a ser el de la batería. No sé si les comentaba a ustedes, pero yo puedo tener tanto aquí un voltaje positivo, supongamos un voltaje de 10 volts, y aquí un voltaje positivo también, pero de 5 volts. Entonces aquí digamos que tengo 5, bueno, aquí tengo 8, aquí tengo 5. ¿Qué creen que pase ahí? ¿Conducirá? ¿No conducirá? O sea, los dos son positivos. Aquí tengo 8 positivo. Y tengo 5 positivo. ¿Qué creen que hace el diodo? ¿Pasará? ¿No pasará? Corriente por ahí. ¿Qué se imagina? ¿Lo escucho, jóvenes? ¿Sin miedo? Pues sería lo mismo que en el otro, pero con otros ángulos.
Puedo volver a repetir, se perdió un poco tu audio. Puedo volver a repetir, no te escuché muy bien, se perdió un poquito tu audio. Bueno, digo que sería lo mismo que en el otro, pero tendría otro ángulo igual de desfase, ¿no? Sí que sería esto, pero aquí va a depender de ese ángulo de desfase o esa nueva conducción, va a depender directamente de la batería. La pregunta que estoy haciendo ahorita es, ¿qué efectos creen que tenga esa batería sobre eso? Yo una vista. Yo aquí, por ejemplo, tengo mi entrada, supongamos que tengo, aquí entran 8 volts positivos. Pero la batería, por alguna razón, tenía un voltaje. Era de 5, pero también positivo. ¿Qué creen que sucederá cuando yo tenga aquí 8 positivo y aquí 5 positivo? ¿Creen que ese diodo conduzca o no conduzca? Pues no conduciría hasta completar el circuito, que sería positivo y negativo, ¿no? No, ahí viene el error. ¿Por qué sí conduciría? Siempre hemos Porque, visto que forzosamente aquí en el diodo, o aquí en la entrada del diodo, debe de estar directamente equipado a tierra. Supongamos que tengo esto, quiero aquí tierra, y aquí un voltaje, ¿no? Supongamos que aquí es 5 volts. Siempre hemos visto el diodo de esa manera. Pero recuerden algo. Aquí lo que tú estás esperando es una diferencia de potencial. Si este lado del diodo es más positivo que el de este, te va a conducir. A pesar de que de los dos lados tengamos voltaje positivo. Si yo checo esto, 8 menos 5, te va a dar 3. Lo que el diodo ve es como que si tuviera de un lado 3 volts y de aquí tuviera tierra. Eso es lo que ve el diodo. A pesar de que yo tengo ¿y aquí... eso qué se debe, Inge? ¿Entendés? ¿Cómo es que se hace eso? Recuerda cuál es el concepto de diferencia de potencial. La diferencia de potencia. Es el voltaje. Aquí Ajá. existe una diferencia de potencial. Aquí tenemos 8 y aquí tenemos 5. Si el lado del diodo que debe ser positivo es más positivo, digamos esto, porque 8 es mayor que 5, hay una diferencia de potencial. ¿De cuánto es la diferencia de potencial? De 3. Por tal razón, el diodo lo que va a estar viendo es esto. De un lado va a haber 3 volts más y aquí. Esa es la diferencia de potencial. Si tú vas directamente con un multímetro y mido aquí, así como está, bueno, aquí mi lado positivo y mi lado negativo, ¿cuánto crees que mide aquí? 3 volts. 3 volts. Exacto. Entonces, de 3 volts, si yo coloco aquí el positivo y aquí el negativo, eso es lo que ve el diodo. El diodo ve como si fuera esto. 3 volts del lado positivo y aquí ve tierra. ¿Por qué? Porque existe una diferencia de potencial entre estos dos, a pesar de que sean positivos. Ok. En caso, por ejemplo, lo que menciona ahorita, si estuviera al contrario, entonces, que del lado no sé, del positivo del lado del diodo fueran 8 volts y del otro 5, no haría eso porque el diodo no permitiría el paso entonces, Exacto. Si estoy aunque en como estuviera. acá, como dices, aquí tengo 8 y aquí tengo 5, Mm, yo voy con mi multímetro y mido así, ¿cuánto crees que me aparezca? Nada. Si viene el multímetro, ¿cuánto voltaje crees que me aparezca si yo hago esto? Mido así.
Ah, no estoy seguro si aparecería nada o aparecería -3. Aparecería sé. -3. Ajá. Por tal razón, lo que el diodo vería, aquí sería un -3, de aquí tierra. Ahora, ¿por qué no pasaría conducción? Porque este -3 es más negativo que tierra. ¿Cuánto voltaje tiene tierra? 8. No. Es así como está. Tierra, volvemos a entender. ¿Cuánto voltaje tiene tierra? No, pues no tiene. No tiene. Por lo regular es el voltaje de referencia. Y ese voltaje de referencia vale 0. 0. Sí. Entonces, 0, bueno, -3 volts es más negativo que 0. Por tal razón, no conduciría. Sí, más o menos se entiende el concepto. ¿A qué me estoy refiriendo con la diferencia potencial? Como comentó el compañero, ¿qué pasa si colocamos voltaje al revés? No conduce. Sí. ¿Todos? ¿Alguna duda? Ese concepto es un poco más, es complicado de verlo a la primera, por lo que comentaba el compañero. Estamos acostumbrados a que los voltajes, bueno, a que los diodos vaya directamente a una tierra u otro elemento. No estamos acostumbrados a ver que de los dos lados tengamos voltaje. Entonces, los demás, ninguna pregunta, duda sobre ese concepto en particular del diodo. No, pareciera que no. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto que va a tener la batería con respecto a ese circuito? Pues va a depender, entre más se cargue la batería, va a dejar conducir o no el diodo. Porque va a haber un punto, recuerden que esta entrada es totalmente senoidal, va a haber momentos en el que el voltaje de la batería va a ser mucho mayor, que es lo que provocaría que no hubiera conducción. Bueno, jóvenes, recuerden que estamos usando Zoom para poder grabar la clase y nos daba 40 minutos de tiempo, ya se van a acabar. Entonces voy a cerrar esa sesión y vuelven a entrar al mismo link, por favor. Cierro Ok. y vuelvo a entrar al mismo link.